Y voy. Y estoy compartiendo pantalla, share sound, optimize for video, share Zoom Windows. Es que toca elegir todas las opciones para que suenan los videos compartidos. Y aquí, Ok. share. Y, y aquí estamos ya en la diapositiva número 3. Ya se había tocado. En cuanto a la educación, la interdisciplinariedad juega un papel importante, desempeña o desempeña. Perdón, no me deja cerrar esta ventana. Bueno, dejémosla así. Ya se había tocado. En cuanto a la educación, la interdisciplinariedad juega un papel importante, desempeña o desempeñaría, me atrevo a decir, desempeñaría un papel importante si realmente se hiciera ese consenso desde las bases, desde las personas que diseñan el currículo. ¿Qué trabajo interdisciplinar hay allí? ¿Cuál es el equipo que está diseñando estos currículos? Porque no solamente es así, hacemos un currículo interdisciplinar porque hay 2 o 3 disciplinas que lo diseñan. No, es cómo se lleva al aula, cómo se están diseñando para llevar al aula los programas pedagógicos, las didácticas, cuál es el lenguaje y el consenso que hay en las salas de profesores cuando se va a abordar una temática o cuando se hacen las discusiones para mirar los contenidos o para mirar las cartillas o para mirar algo tan elemental como son las calificaciones, las notas de los niños o para evaluar. Se está haciendo un trabajo interdisciplinar. Si bien la educación, a modo general, es ese proceso de enseñanza que facilita esas habilidades para la vida, las habilidades para la vida se quedan y siguen descansando en fomento la lectoescritura, porque hay que aprender a leer, porque hay que aprender a escribir, sustantivos, adverbios, conectores, gramática, bueno, matemática es matemática. ¿Cuánto de interdisciplinariedad se está realmente ejerciendo? ¿Qué transversaliza? Entonces, esa es una pregunta y un cuestionamiento y es un reto, porque yo digo, si aprendiéramos tanto los docentes como los directores, como todo ese equipo, todo ese sistema educativo, todo lo que transversaliza la educación, a hablar un mismo lenguaje desde el ser, porque la cuestión es esa, es partir desde el ser, no solamente desde unas cartillas, no solamente desde los objetivos, y todo hoy es por objetivos, y acaso el ser, esa subjetividad, ese ser interno, ese estado del niño, se tiene en cuenta, porque en muchas salas de profesores siempre está la queja, este revolcoso, este no aprende, este es que no tiene apoyo de los padres, pero a ver, ¿qué se está haciendo y qué estoy dando yo también como persona? ¿Hasta dónde puedo deponer esa especialización mía para abrirme de ser a ser, para mirarlo y despertar esa empatía? Porque no solamente es decir, pobrecito, no, o hasta dónde no miro ni el objetivo ni este, o lo que me dice el contenido que debo dar, y si el niño no logra hacerlo, ahí me quedo. ¿Cuánto estoy mirando a ese ser humano concreto, a esas percepciones, a esas realidades, a ese mundo interno de esa persona
de ese niño, de esa niña o de ese señor, si es con educación de adultos o trabajo en comunidad. Entonces ahí esa parte, porque la construcción del conocimiento va mucho más allá de los contenidos programáticos. Yo sí, yo digo e insisto en lo que insiste la transdisciplinariedad y lo que insiste el pensamiento complejo, que es alcanzar a desarrollar esa visión, a tomar postura, pero esa postura de vida y una postura de vida y una filosofía de vida parte de mí. ¿Qué puedo dar? ¿Qué estoy dando? ¿Qué tengo más para dar? Porque la educación, cuando lo miramos desde sus raíces de la palabra educare, es sacar de dentro, es ayudarle al niño a recordar. Y no es recordar 2 más 2, es recordarle quién es de recordarle el ser importante y maravilloso que hay, ese ser humano grandioso, ¿cierto? Que albergamos dentro y enseñarlos como a mirar el mundo de una manera diferente, a sentirnos parte del otro, parte de la naturaleza, parte del río, parte de un todo que somos, de ese entretejido que es el ser humano, esa complejidad humana, como lo... Bueno, aquí seguiremos con la cuarta diapositiva. Se escucha y se ve bien, ¿cierto? Sí, Sí, señora. señora. Gracias. Sí, doctora, yo Ya, estoy escuchando muy Morán, bien. o de esos niveles intersubjetivos de percepción que son todo un entramado. Y en complejidad, si bien hay una propuesta muy amplia, el paradigma de la complejidad, de ese conocer, sobre todo de ese comprender, hasta dónde comprendo, porque es eso, es esa autoevaluación, esa autorreflexión, ¿cierto? Propia, quién soy, cómo escucho, cómo estoy atendiendo al otro, cómo estoy comprendiendo al otro, cómo estoy leyendo la aptitud del otro, para en esa medida que yo me autorreflexione desde mis propias vivencias, desde mis propias experiencias, es en esa medida y en esa forma que puedo yo leer y entender y comprender al otro qué está atravesando, qué circunstancias ha vivido, qué experiencias lo llevan a actuar de una o de otra manera, a aprender más fácil el deporte que la literatura. Y claro, nosotros tenemos el discurso de es que matemática es súper complicado y es para algunos. No, la matemática si a uno desde niño se la vendieran de una manera más amigable, más armoniosa, sería maravilloso y yo creo que más personas la aprenderíamos con más facilidad y me incluyo porque a mí me vetaron con matemática y así quedé, igual que con las lenguas, con inglés. Pero es eso, nosotros como docentes tenemos el gran reto de aprender a manejar esos lenguajes y esos lenguajes, como decía Nicolescu, del amor, de esa fraternidad, porque se necesita una rigurosidad en la disciplina, sí, pero esa rigurosidad que vaya acompañada de la sensibilidad por el otro, de esa rigurosidad que logrando, que necesitando lograr alcanzar objetivos, ¿cierto? Alcanzar unas metas, alcanzar esa efectividad, vayan acompañada de lo importante y lo importante es ese ser humano, que es de los objetivos, de las visiones, de la paradigma de la complejidad, que por tanto se liga y descansa en los principios del pensamiento complejo, que es la importancia, ¿cierto?, de la aplicación dialógica, la hologramática y esa recursividad, porque es en esa medida donde yo me evalúo, donde yo miro
ese bagaje que traigo, ese bagaje como ser humano, no es el bagaje académico, sino el bagaje desde mirarme desde mi infancia y mirarme todos los procesos, ¿cierto? Las dificultades, los rechazos, los aciertos, los sueños. Ahí es donde yo puedo más fácil comprender a ese ser que tengo enfrente, y al comprenderlo eso me lleva a tender la mano y a ayudarle con una honestidad y con una sinceridad del alma, porque claro, no es ni por lástima, ni por pobrecito, ni por moralismos, sino con esa ética y ese sentir, con ese sentir de vida. Bueno, y la diapositiva número 5. Y llegamos así a esa transdisciplinariedad que, si bien, como lo decía al inicio, tiene mucho que ver en cuanto a la forma al método, en cuanto al método y a la herramienta instrumental para trabajar con la interdisciplinariedad, ya que integra las relaciones de diversas disciplinas, incorpora esa realidad para construir conocimiento, pero no solo es esa realidad contextual, sino que la transdisciplinariedad trasciende, como su palabra lo indica, trasciende a mirar y a conocer y a comprender esos niveles de realidad, esos niveles de percepción, esa multidimensionalidad que transversaliza al ser humano, ya sea en la escuela, ya sea en una empresa, ya sea en una organización, en una ONG, en la parte donde nos desempeñemos, se puede aplicar y contempla esa parte de ese tercero incluido, que es eso intangible, eso que no se ve a simple vista, eso que lleva tiempo, eso que nos lleva a una escucha activa, eso que nos lleva a mirar, pero a mirar desde los ojos del alma, porque es ahí donde yo veo ese tercero incluido que se ha excluido, porque todo lo que sea ruido, todo lo que moleste, todo lo que no alcancemos a comprender es mejor sacarlo, es mejor dejarlo afuera. La transdisciplinariedad, dice, es importante tenerlo en cuenta, es necesario, es indispensable. Y ese tercero incluido es eso, esas vivencias internas que hacen, repercuten, emergen de una manera que a veces no es la indicada, porque claro, vivimos en lo psicorrígido, en lo que la sociedad, lo que la cultura acepta como esto es lo normal, esto es lo establecido, y lo diferente, saquémoslo. La transdisciplinariedad dice, no, hay que tener sensibilidad y ser sensibles, que es todo lo que propone Morán en sus diferentes obras y en sus diferentes textos y en sus diferentes entrevistas y en lo que hemos estudiado de él, esa sensibilidad por lo humano, por el identificarnos, sentirnos parte de la naturaleza. Y si bien la naturaleza es el aire, es el río, es el agua, es el árbol, es el ave, ese otro que tengo al frente es naturaleza, yo soy naturaleza. Y debo trabajar en mí, porque en la medida en que yo me reconozco como sujeto en incompletud, porque no es, o sea, siempre estamos en ese proceso de construcción, en ese proceso de reconstrucción, de crecimiento, de evolución. En la medida en que reconozco mis falencias, en que reconozco mis debilidades y mis fortalezas, eso me permite una mayor apertura a esa otredad, con una sensibilidad, con un cariño, con un amor, con un afecto, sin maquillaje,
simplemente logrando entender esa vulnerabilidad, ese gran potencial que hay en el otro, pero que está marcado por vivencias, no solamente las vivencias propias, sino esas vivencias que se traen a nivel subjetivo, a nivel de genes, que todavía no hacemos consciente. Hay muchos procesos que no hacemos consciente. Entonces, cuando aprendemos a trabajar en esa parte, en ese tercero incluido, es donde logro escuchar lo que los silencios hablan, es donde logro leer lo que una mirada me está diciendo, es donde logro comprender por qué el niño, por qué la niña están haciendo revoltijo o por qué no están aprendiendo. Y no están aprendiendo porque quizás en el momento en que estoy dictando una clase, su mente está viajando a otros mundos, su mente está en la pelea de sus padres en la mañana, su mente está en que escuchó a los papás, estaban hablando de la economía, que no hay, que de dónde sacan. Son muchos mundos y muchas realidades las que hay en un aula de clase. Entonces, claro, es un reto grandísimo hacer de la educación un trabajo verdaderamente humanizador. Pues qué rico que esos currículos, que esos proyectos académicos, que esas didácticas se pensaran de una manera transdisciplinar, con un equipo verdaderamente transdisciplinar. Y como lo decía y lo veíamos con Nicolescu en el texto pasado, no es abrir ahora una nueva disciplina que se llame transdisciplina, no. No solamente en los profesionales que hay, así no sean de las 100.000 áreas, las pocas áreas que hayan, pero es despertando esa humanidad, esa sensibilidad, ese interés y esa voluntad de realmente mi apuesta. Porque la transformación social empieza por mí. Esa no nos llega de arriba y no podemos esperar el desfile de 100 y la madre. Siempre empieza por uno. Y la sexta diapositiva. Y para cerrar, no alargarme mucho porque sé que todos mis compañeros desean hacer sus presentaciones y en la anterior se me fue un poquito la mano, bueno, la mano no, los minutos. Quiero compartirles esta frase: qué mundo, qué humanidad queremos construir, por cuál estamos apostando. En uno de los textos de Morán, que en este momento se me escapa si es en conciencia con conciencia o si es en la cabeza bien puesta, en uno en uno de esos, él tiene una frase que dice: qué mundo queremos dejar a nuestros hijos y qué hijos queremos dejar al mundo. Creo que es así que termina. Y esta es para reflexionarla en el caminar, porque ese mundo que yo quiero para mi hijo, para mis hijos, ese mundo que yo quisiera ver construido, es el que debo procurar en el paso a paso, en ese granito, en cada palabra, en cada mirada, en cada contacto con mi otredad, ya sea mi estudiante, ya sea el hijo del vecino, ya sea el transeúnte, cómo lo miro, cómo lo escucho, cómo me presto para abrazar, cómo me presto, y abrazar no solamente es el contacto físico, sin juzgar es un abrazar, el no etiquetar es un abrazar. Y en la medida en que pueda yo ir trabajando de manera
permanente en el día a día, en esa conciencia del aquí y del ahora, y voy haciendo este trabajo, empezando en la transdisciplinariedad desde mi mente, empezar a abrirme a las otras disciplinas, apoyarme con el otro, procurar comprender al otro. Voy haciendo el ejercicio de hacerlo y aplicarlo y llevarlo al aula, llevarlo al vecindario, llevarlo al barrio, llevarlo al supermercado. Y esto como olas, como cuando uno tira una piedrita al agua y se va ampliando. Bueno, a ver, ustedes que son juiciosos, porque en este momento justo se me va la palabra. La onda, es como la onda. Uno tira la piedra y se va ampliando la onda y va creciendo y va creciendo. Lo mismo en nosotros, con el afecto, con el amor, con esa sensibilidad, con ese deseo, con ese anhelo sincero, también podemos lograr que eso se vaya ampliando y ampliando y ampliando y ampliando. Pues por ahora los dejo. Gracias por la atención y bueno, quedo atenta a los comentarios y hasta que nos volvamos a ver. Se les extraña. Chao. Ok. Muchas gracias a Qué bueno. Carmen. ¿Alguien tiene algunos comentarios para compartir con Carmen? Porque ella está mirando juiciosamente todos los videos. Para Carmen, que es un muy bonito recorrido por los tres textos. Muy, digamos, hoy las presentaciones tuvieron algo muy bonito y es que son como muy centradas en la vida, en la reflexión. No estuvo exenta ninguna de ese tipo de reflexiones. Y como dijo Carmen, sí me queda a mí esa pregunta que nos hacemos siempre. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos y qué hijos? Siento que es casi más importante le vamos a dejar a esta tierra. Y ayer precisamente estuve viendo a Enrique y Enrique en su presentación hablaba de todo lo que digamos ahora se debe, o sea, que concatena muy bien con nuestra clase de hoy, eh, que con las nuevas habilidades que debe enseñarse realmente y que debemos centrarnos para dejar esos mejores hijos a la tierra. Y entonces hablábamos de lo que estábamos diciendo hoy, precisamente de aprender a manejar los conflictos globales, de ser más empoderados, de ser autodidactas, de aprender a manejar las emociones y de algo que me pareció espectacular que considerara dentro. Él trajo un estudio que no me acuerdo de quién era, pero de la empatía. Eso me pareció espectacular. Creo que hay que aprender a generar empatía y a dejar la empatía a todos. Así que esa era como mi reflexión final. Gracias por oír. Gracias a ti, Nuri, muchas gracias. Sí, hoy fueron reflexiones, presentaciones muy poéticas, muy profundas, muy holísticas y felicitaciones para todo el grupo, muy, muy profesionales. Fue un gusto escuchar. ¿Alguien tiene otro comentario para compartir? A ver, doctora, yo quisiera como intervenir un poquito al respecto a los videos que nos comparte Carmencita. Pues analizando bien, compañeros y doctora Ayala, sí, nosotros como seres humanos tenemos que reflexionar mucho, tenemos que pensar mucho, porque a veces las situaciones de la vida en todos los hogares no es la misma. Sí, manejamos a cantidades de niños que tienen tantas dificultades, tantas problemáticas, tantas situaciones que uno se pone a escucharlo, cada niño es un mundo, un problema distinto, ¿sí? Y entonces, ahora escuchando las ponencias de nuestra compañera Carmen, nosotros, pues entre mí dije, sí, es verdad, esta vida, esta situación, este mundo, debemos de cambiar, debemos de tratar más ser humanos con las otras personas, ¿sí? De pronto yo siempre digo acá en la institución donde yo trabajo,
he compartido de pronto experiencias con mis compañeras, con mi rectora, mis coordinadoras, y siempre uno dice, los números no son como muchos, digamos que el niño saque 4, que saque 5, para mí eso no es lo que en realidadmente vamos nosotros como a medirle a un niño, porque todos no tienen esa capacidad de pronto de aprendizaje, todos no vienen de una familia, digamos, una familia que esté con una convivencia pacífica, ¿sí? Entonces yo pienso que a estos niños más que todo hay que evaluarlos, como se dice el dicho, competencias, cuáles nos sirve, para qué, mirando la expectativa de ellos y mirando los problemas que traen desde casa, ¿sí? Porque la verdad se maneja una población muy complicada, con situaciones muy difíciles y de verdad, como volví y le digo esta mañana, cuando yo terminé mi intervención, nosotros, este doctorado nos ayuda, pues a mí personalmente me ha ayudado a enfocalizarme distinto, a pensar diferente, ¿sí? Entonces, de verdad me parece como una expectativa muy hermosa la que estamos viviendo, que nos va a ayudar cada día más a mejorar para poder convivir con estos niños, para poderlos ayudar, para poder integrar en ellos, conocer más sus problemas, meternos más en el cuento con ellos y a pesar de que siempre se ha hecho, ¿no? El trabajo se ha hecho, pero esto nos está ayudando cada día a mejorar más. De verdad, me parece muy bien y a todos los compañeros, porque todos ellos con todas sus potencias que han dicho, a uno le han servido bastante, bastante para ir cambiando, para ir haciendo nuevas posiciones, nuevas estrategias y mirando hacia el futuro, como dice Carmencita, ¿qué vamos a entregarle nosotros a la sociedad? ¿Qué hijos vamos a dejar? ¿Y qué hijos vamos a formar? Porque los estudiantes también son parte de nosotros, ellos también son nuestros hijos, ¿sí? Entonces, de verdad, me parece muy lindo todo esto, doctora y compañeras. Muchas gracias por escucharme. Gracias a ti, María Colombia, muchas gracias. Tenemos otros compañeros que quieren intervenir, comentar. Sí, Juan, adelante. Sí, pues yo creo que coincido con lo que dice Nuri y lo que dice María Colombia. Esta es como un proceso de culmen, de si no todo es academia, sino de verdad extrapolémoslo a la parte de la vida práctica. Es tal vez la riqueza que tiene el doctorado, donde no solamente es construir academia, sino también cómo esa academia llega a nuestras vidas y cómo lo podemos aplicar. Es cierto que tenemos unos retos gigantes. Nubia ya lo presentaba. Creo que el experimento es de realidad aumentada, porque toda la gente está mirando hacia una pantalla, entonces es como vincular esos aspectos y está en un proceso que va evolucionando en las mismas lecturas, pues se hablaba precisamente de cuando ya lleguemos, creo que incluso ya se están produciendo chips cuánticos, Google creo que ya tiene su primer chip cuántico, entonces la velocidad de procesamiento de información y las supercomputadoras cuánticas que llegarán con el tiempo implican nuevos retos también para nosotros. Entonces es como volver a rescatar esa parte ética, donde sí efectivamente de las disciplinas, ahora entiendo por qué la doctora Olga a la vez del precongreso nos decía pues sí, es cierto que la modernidad y la posmodernidad lo que hicieron fue como dividir las disciplinas, pero no podemos dejarlas o no podemos dejar de lado esa especialización y en el ejemplo que nos puso concretamente de que ella no le metería sus ojos a un médico normal, sino que ya a alguien especialista, sí, claro, se necesita obviamente personas que estén implicadas y que se especialicen en las ramas, pero también como transversalizando ese conocimiento precisamente para hacernos mejores seres humanos. Tal vez es como la síntesis del culmen, esa parte de reconocer al otro, que es tal vez algo que hemos dejado muy de lado, que la educación en Colombia ha perdido, como esa parte de reconocer al otro, ese principio kantiano del convertir las acciones de uno como una máxima de expresión y pues lo que también decía Carmen, o sea, creo que a manera de síntesis esta es como una clase de recoger todo eso que nos lleva más a un compromiso más real con esto del proceso formativo que tenemos. Y pues hoy me siento súper contento por
el gran trabajo que hemos hecho y muy orgulloso de lo que todos como grupo hemos construido de la mano y de la guía de tu parte. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan, muchas gracias y yo también muy orgullosa de ustedes. Antes de pasar la voz a Olga, quiero comentar, hay situaciones donde sirve la especialización y la hiperespecialización y hay situaciones donde tenemos que tener una mirada holística. Tenemos que saber analizar el texto en su contexto y según eso elegir el método. A veces ambos métodos sirven y tenemos que considerar ambos, el método holístico, el transdisciplinario y también la hiperespecialización. Olga, adelante y si se nos corta la sesión volveremos a ingresar. Bueno, simplemente compartir una reflexión a partir de un artículo en Nature perdón, de Science que escribió el físico cuántico Richard Cook Henry de la Universidad Johns Hopkins. Decía, abro comillas, el universo es mental, inmaterial y espiritual. Vive la vida. Y esa es la espiral de la vida, ir hacia adentro y hacia afuera. Y entender que en medio de lo que vivimos, porque no siempre cuando sonreímos es que tenemos la felicidad más grande del mundo. Solo que es una interpretación que queremos dar, es una metáfora de nuestras emociones, pero a veces esa metáfora nos está diciendo hacia adentro otra cosa. Entonces, es la complejidad de la vida, es entender que somos en medio de todo uno solo, a partir de las particularidades de cada uno, y entender que hay que vivir la vida como es, porque todo es perfecto, y que en este espacio que estamos encontrándonos, a pesar de nuestras pluriversidades en el pensamiento, en las decisiones de vida, en lo que sentimos, en lo que pensamos, en lo que hacemos, somos uno solo y nos encontramos aquí. Y quizá hoy puede ser el último momento o puede ser el principio de otro momento. Entonces agradezco a la vida, a la doctora Ayala, a todos los compañeros, porque este es un espacio maravilloso para compartir todos nuestros sentires a partir del pensamiento complejo. Muchas gracias. Gracias a ti, Olga. Gracias a ti. Yo creo que todos sentimos lo mismo. Eh, bueno, tenemos otros compañeros que quieren participar. Bueno, entonces, para concluir, excelentes presentaciones. La próxima sesión va a ser el día lunes 4 de agosto, ya en la hora habitual, 6 de la tarde. Recomiendo tratar de ajustarnos con los lapsos de tiempo para grupos e individuos. Y de últimas quería solamente preguntar si está bien, si les parece bien que publico los videos de YouTube como públicos y no limitados, porque si desean también podía hacerlos restringidos. No, sí, 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 si a alguien le sirve. Sí, por mí no hay Sí, problema. ok, perfecto. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Sí, Olga nos dice que bien, ¿cierto? Así es, de acuerdo. Perfecto. ¿Alguien tiene de pronto alguna objeción o prefiere que sea clasificado? Bueno, entonces yo como la vez pasada voy a convertir los videos de esta sesión para poder compartir los enlaces y nos veremos en 10 días, lunes 4 de agosto, con el análisis de las lecturas de las últimas dos, que son las 12 y la 13 de la asignatura número 4. Ok. Ok. Me parece bien, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Ok. Señora, Gracias a Gracias, ustedes. doctora y A su compañeros. familia, Un mi doctor. feliz sábado Listo, para doctora, todos y muchísimas todas. gracias, que estén muy bien. Feliz fin de muchas gracias, feliz resto de Semana a día. todos, disfruten sus familias. semana. Gracias, lo Gracias. mismo. Que estén Gracias. muy bien, feliz tarde, chao.
Chao, feliz tarde, feliz día para ustedes todavía. Feliz fin de Ok. semana. Feliz descanso, doctora, y feliz regreso a Colombia. Muchas Igualmente gracias. para usted, doctora, que Dios siempre la acompañe. A Gracias usted por... también, a ustedes también. Disfruten. Hasta pronto. Gracias, doctora. Feliz fin de semana. Bueno, chao. Feliz fin Chao, de chao, semana. chao. Chao, chao. Chao, Vale. Juan. Adiós, María Colombia. Chao, doc. Gracias. A Chao. ti. Vale, gracias.